El día de hoy vamos a ver temas sobre probabilidad y estadística y vamos a iniciar con la media ponderada. La media ponderada es una medida de centralización y consiste básicamente en otorgar a cada observación del conjunto de datos, llámese estos datos x1, x2 hasta xn, unos pesos que vamos a llamar p sub 1, p sub 2 hasta p sub n, según la importancia de cada elemento. Obviamente, entre más peso le asignemos a un dato, más importancia tiene el mismo. Entonces, la media ponderada la podemos calcular de esta forma. El dato x1 por su correspondiente peso más el dato x2 por su correspondiente peso más el dato x3 por su correspondiente peso hasta llegar al dato n por su peso correspondiente. Esta suma la dividimos entre la suma de todos los pesos. La media ponderada tiene numerosas aplicaciones. Por ejemplo, la calificación final de una asignatura donde el examen final tiene un peso mayor al de un trabajo. O también en el cálculo del índice de precios de consumos que muchas personas realizan en los hogares o en las familias, en donde los precios de los diferentes insumos son diferentes, por ende se les asigna diferente peso. Es importante mencionar que la media aritmética que nosotros conocemos tradicionalmente es un caso especial de la media ponderada. Esto lo veremos un poquito más adelante. Sin embargo, les adelantamos que en este caso todos los pesos son iguales y todos corresponden al valor 1. Hagamos un ejercicio. La nota final de una asignatura es la media ponderada de las notas que han obtenido los alumnos en los 4 elementos evaluables que determina el profesor. Este profesor, que es el responsable de esta asignatura, otorga un peso de 3 al examen inicial, un peso de 1 al trabajo entregable, un peso de 2 al trabajo final y un peso de 4 al examen final. Digamos que estas son las notas del alumno en una evaluación de 5 a 10. En el examen inicial, el estudiante obtuvo 5.2 y este examen tiene un peso de 3. El trabajo entregable obtuvo 8.2, el cual tiene un peso de 1. El trabajo final, 7.4, cuyo peso es de 2, y el examen final 5.7, cuyo peso es de 4. Para calcular la media ponderada, se hace la suma de los productos de la nota con su respectivo peso y luego dividimos esto por la suma de todos los pesos. De esta forma, aplicando la expresión o la fórmula para calcular la media ponderada que hemos visto hace un momento, la media ponderada entonces corresponde a 3 por 5.2, 8.2 por 1, 2 por 7.4 y 4 por 5.7. Esto da un total de 61.4 y lo dividimos por la suma de todos los pesos, que corresponde a 3 más 1 más 2 más 4, que nos da un total de 10. Por ende, la nota final del alumno, que es calculada utilizando la media ponderada, es de 6,14 o 6.14. Se puede observar, si graficamos de esta forma las calificaciones del alumno,
que la media ponderada, que es 6,14, está muy cercana a los valores de los exámenes. El examen parcial 1 o examen inicial, cuya nota es de 5,2, y el examen final, cuya nota es de 5,7. Esto es a causa de que los exámenes eran considerados más importantes por el profesor y por lo tanto le asignó mayores pesos que a los trabajos. Por ende, la media ponderada se va a acercar más a los valores de aquellos datos que tengan mayor peso. La media o la media aritmética o promedio de un conjunto de datos x1, x2 hasta xn es una medida de la posición central y prácticamente es definida como el valor característico de la serie de datos resultado de la suma de todas las observaciones dividida por el número total de datos. Es decir, es la suma de todos los datos desde x1 hasta n dividido por el número total de datos, que es n. Si hablamos de datos que provienen de una muestra, estaremos entonces calculando la media muestral. Sin embargo, si el conjunto de datos corresponde a toda la población, se le conoce como media poblacional. Y por lo general, en lugar de usar esta expresión media de X o media con una rayita arriba, usamos la letra griega mu. La media muestral y la media poblacional son dos conjuntos distintos, como hemos podido observar, ya que la media muestral es un valor estimado a partir de una muestra, mientras que la media poblacional es medida sobre toda una población. Sin embargo, la forma de calcularlos o hallarlos y su valor numérico es el mismo. Hagamos un ejercicio para calcular la media de un conjunto de datos. Tenemos las edades de 11 jugadores de un equipo de fútbol y queremos calcular su media. Para ello, lo que tenemos que hacer es sumar todas las edades que corresponde a nuestro conjunto de datos y dividirla por el número total de elementos, que corresponde a 11, ya que son 11 jugadores. Por ende, la media de este conjunto de datos de edades de 11 jugadores de un equipo de fútbol sería 29 más 31 más 20 más 19 más 26 más 25 más 26 más 30 más 18 más 23 más 26. Toda esta suma, que nos da un total de 273, la dividimos por 11, que es la cantidad de elementos. Y esto nos da una media de 24,82. La mediana es otra medida estadística y no debe confundirse con la media ni la media ponderada. La mediana, que normalmente la expresamos como ME de X, es una mediana estadística y corresponde al elemento de un conjunto de datos ordenados, y esta palabra es muy importante, que deja a izquierda y a la derecha la mitad de los valores. Es decir, que si esta es la mediana, hacia la derecha voy a tener la misma cantidad de valores que tengo hacia la izquierda.
Si el conjunto de datos no está ordenado, la mediana es el valor del conjunto tal que el 50% de los elementos son menores o iguales y el otro 50% mayores o iguales. Si x1, x2 hasta xn me representa un conjunto de datos que está ordenado, el cálculo de la mediana depende de si el número de elementos n es par o impar. Si n es par, si n es impar, la mediana no es más que el valor que está en el medio, es decir, x sub n más 1 entre 2. Si n es par, la mediana corresponde a la media de los dos valores del centro, x sub n entre 2 más x sub n entre 2 más 1, todo esto dividido entre 2, de esta forma. Es decir, que si tenemos un conjunto ordenado de datos y ese conjunto de datos es el número de datos que contiene ese conjunto es impar, nosotros ubicamos el valor que está en el medio y ese corresponde a la mediana. Sin embargo, si n o la cantidad de elementos que tiene ese conjunto de datos es par, tomamos los dos elementos al centro, le calculamos la media y ese me va a representar el valor, me va a representar la mediana. Veamos un ejemplo. Tenemos nuevamente las edades de 11 jugadores de un equipo de fútbol. Si queremos calcular la mediana, primero debemos ordenar los datos. Entonces, ordenamos estos datos que están aquí y me quedarán de esta forma. 18, 19, 20, 23, 25, 26, 26, 26, 29, 30 y 31. Como son 11 jugadores, n es un número impar. Entonces, mi mediana va a corresponder al valor que se encuentra en el medio. Va a corresponder entonces al sujeto número 6. En este caso, observe que tengo la misma cantidad de elementos hacia la derecha y la misma cantidad de elementos hacia la izquierda. Si digamos que hubiésemos tenido 12 jugadores en lugar de 11, entonces nosotros tomamos los dos elementos del centro. En este caso serían estos dos que están aquí. Observen que tengo 4 elementos hacia acá, 5 elementos hacia acá y 5 elementos hacia acá. De estos dos valores que tenga aquí, yo saco la media y ese va a corresponder al valor de la mediana. Ahora hablaremos del histograma. Un histograma es una gráfica que es muy utilizada en estadística. Se utiliza para datos cuantitativos y nos muestra la acumulación o tendencia de datos, la variabilidad y la forma en que se distribuye. Supongamos que tenemos este histograma. Vamos a ver cómo podemos calcular la media a partir de un histograma. Recordemos que el histograma se confecciona o se elabora utilizando una tabla de frecuencias. El valor 1 tiene una frecuencia de 4, el valor 2 una frecuencia de 6, el valor 3 una frecuencia de 8, el valor 4 una frecuencia de 6 y el valor 5 una frecuencia de 1. Las frecuencias se colocan en el eje vertical y los valores en el eje horizontal. Por lo tanto, el valor 1, que debe estar prácticamente por aquí, tiene una frecuencia de 4. El valor 2 tiene una frecuencia de
6. El valor 3 tiene una frecuencia de 8. El valor 4 tiene una frecuencia también de 6. Y el valor 5 tiene una frecuencia de 1. ¿Ok? Entonces, si queremos calcular la media, básicamente utilizamos la expresión que conocemos de media ponderada, que no es más que la sumatoria de los valores por el peso correspondiente dividido entre la suma de los pesos. Entonces, nuestro valor 1 tiene un peso o una frecuencia, en este caso, de 4. Nuestro valor 2 tiene un peso, esto es multiplicación. Nuestro valor 2 tiene un peso de 6. Nuestro valor 3 tiene un peso de 8. Nuestro valor 4 tiene un peso de 6 y nuestro valor 5 tiene un peso de 1. Y luego lo dividimos entre todos los pesos. Sería 4 o las frecuencias, que es básicamente lo que se representa en un histograma. Más 6, más 8, más 6, más 1, etc. Y esto nos da un valor de 2.76. Y esa es la media de estos datos a partir de un histograma.